Vamos a hacer la introducción a la cosmología del cubo, porque hablamos del viaje por el cubo y el final tiene que ser mucho más comprensible y simple. Entonces la construcción del heptágono de la mente, por el cual el guerrero viaja en el cubo a encontrarse con su propia ley, es darle una funcionalidad a los distintos planos que configuran el cubo. Entonces, para ver un cubo está dividido en 3 planos. Los 3 planos del cubo es el plano de la mente, del espíritu y de la voluntad. La mente es lo que está en estado gravitacional. El espíritu es biopsíquico y la voluntad es electromagnética. Entonces vamos a tratar de darle esta función para ver cómo jugamos con esto. Los 3 planos que forman el cubo es la estructura fundamental de la transmisión de la historia cósmica. El cubo no es solo la igualdad de la vida sobre la Tierra, sino también en la totalidad del cosmos. Como vemos, el cubo tiene 6 caras. Estas 6 caras es la igualdad sobre la vida y también en el cosmos. Es la totalidad. En ese plano de la mente, la voluntad y el espíritu, que son las cualidades del reino de la inteligencia, que toma forma y se manifiesta y se convierten en los 3 planos internos del cubo. El plano de la mente es la base de todo, pero para que la mente pueda lograr algo, tiene que desplazarse, y ahí el plano del espíritu se desplaza sobre la mente. Y la existencia hacia la telepatía y el instinto. O sea que el espíritu es como la conciencia latente que se eleva sobre la mente y se mueve en sí misma. Así como que si el viento puede no verse, pero cuyos efectos se sienten, el espíritu es la misma función en esencia que se distingue de la diferencia del estado de la mente. El espíritu es la cualidad de llevar la mente a través de las diferentes etapas de iluminación. La mente responde a su propia proyección. Todo lo que hay es mente. Todo lo que existe es una proyección de la mente. Todo lo que sucede es finalmente tu propia proyección mental. Así que no obstante a que tu mente interprete de lo que está sucediendo, es como responderás. Esto en realidad no hay nada que responder. Nosotros somos quienes asignamos un significado de todo lo que experimentamos. Parece que en esta mente algo sigue moviéndose. Si miras afuera y ves una bandera de oración flotando en el viento, estás moviéndose o el viento es la que está moviendo tu mente en esa bandera que se ve. Así que si mantiene el movimiento de tu espíritu y se desplaza en el viento, lo que hace es que se crea todo en tu mente. Por eso, en el plano de la voluntad se concentra el poder dentro de la mente y el espíritu. ¿Qué tipo de voluntad tienes de un nivel inferior a una función del ego? Ahí es donde la personalidad, de una manera o de otra forma acondicionada, crea su propia realidad. En cierta manera, esa identificación con el ser, o con cierta manera que crea el ego. La persona de una criada manera a otra persona educada de otra manera es la que piensa que su forma de ver la realidad es distinta y se define en la mayoría con su propia realidad mental. Esa es la verdad relativa.
Todos los seres planetarios, además de lo que seamos lo más sencillo y simple y condicionado a las creencias adquiridas, no tienen ningún tipo de validez en esta realidad. Así que en la historia cósmica interviene una nueva base de conocimiento, un nivel de percepción y de perspectiva planetaria que va a hacer una distinción ideológica, nacionalista y religiosa o espiritual. O sea que no tiene nada que ver desde ese punto de vista del ser inferior. Ahí la voluntad, en el modo en que se logra con el ego y su cometido, no tiene satisfacción, por lo que consigue y sigue siempre que quiere algo, que quiere más, que no sabe a dónde está. De esta manera, nosotros concebimos la libre voluntad a una oportunidad para alinear nuestra pequeña voluntad con la voluntad divina, donde la mente corresponde a la claridad, ya que en su naturaleza fundamental no hay nada más que claridad en la mente. Esto permite que se produzca la apertura de dimensiones infinitas. El espíritu corresponde a la radiancia que implica esa luminosidad, brillo y esplendor radiante. Entonces ahí es cuando desciende nuestra naturaleza como cualidad humana. Esa voluntad a la que corresponde, sin obstáculo y despejada. Cuando esa voluntad se focaliza, entonces la intención se mueve hacia adelante, donde se supone que la voluntad se proponga ir. Y que la energía se mueve de una manera altamente focalizada y concentrada con esa voluntad, se despeja y se despeja y se obstruye, se despeja. Las obstrucciones son impedimentos autocreados por la mente. Se parece algo que se te está deteniendo frente a ti, es porque estás dando un paso atrás y cambias de foco. En realidad la verdad es libre, no hay nada que pueda detenerse. Siempre es libre. Es el estado de iluminado de la mente que está disponible en todo tiempo. Si perteneces a ese estado y tenés voluntad concentrada, entonces puedes lograr cualquier cosa. El espíritu siempre puede estar radiante y la mente siempre puede estar clara. Los tres planos del cubo representan el proceso creativo mediativo, ya que establece los componentes estructurales más fundamentales de la existencia. El plano, como vemos, es el plano de la mente, del espíritu y de la voluntad, y el plano de la intersección divina del telectonón. Nosotros al recorrer sobre esos tres planos estamos a través del guerrero decodificando toda realidad y construyendo una nueva percepción en el heptágono de la mente. La apertura del cubo que representa el proceso creativo meditativo que establece los componentes estructurales también demuestran el primer universo en todas sus estructuras del reino mental imaginal. Estos planos describen la reflexión actual de la mente de Dios, que es absolutamente clara, radiante y libre. Dios es la mente pura del espíritu y la voluntad. Solo a través del ejercicio de la voluntad de Dios viene a la existencia de creación del universo. La manifestación es el resultado de un proceso interactivo de los tres planos del cubo avanzando a una única unidad. Si deseas, por ejemplo, crear una pintura, primero obtienes una visión clara en tu mente, luego el espíritu se mueve y te inspira. Y con esa voluntad sabes cómo utilizar los colores y coloca el pincel en el lienzo para manifestar esa pintura.
El arte es el criterio más supremo de cómo estos tres planos fundamentales del ser funcionan de una manera creativa sobre el plano físico. En la medida en que la obra del arte reúne y se comunica, es la medida en que los tres planos están en equilibrio y pueden funcionar sin la interferencia del mecanismo egoico. Y los tres planos de la mente recibe los datos, el espíritu los sintetiza e inspira, y la voluntad actúa. El fundamento de nuestro ser y de la realidad se basa en estos tres planos. Esta es la base de la cosmología del cubo. Entonces vemos cómo funciona sobre la mente en este plano, el espíritu y la voluntad. Cómo queda claro que al construir estos 16 cubos, donde el guerrero va a ir decodificando la realidad y construyendo una nueva forma de conectarse con la fuente. De esta manera es como nosotros estudiamos el viaje. Entonces el viaje lo vamos a ver así. El castillo rojo es el plano de la mente, es la primera constelación. Las constelaciones van de lo que es de la semilla a la tormenta, son 4 anillos, 4 cristales, siempre de semilla a tormenta, semilla a tormenta, semilla a tormenta. Entonces, primer plano de la mente, el camino de rojo del oeste, el segundo castillo o blanco, castillo del norte, es el plano del espíritu, de la segunda constelación. El tercero es el plano de la voluntad, el castillo oeste, la tercera constelación al oeste, y el cuarto, que es el interno, que es el castillo amarillo del sur, del Dar, que es la fuente divina del Telectonón. De esa manera se componen la mente, el espíritu y la voluntad, y la intersección divina, que es la creación de nuestra nueva forma de ser en el castillo verde de la realidad presente. Noósfera es la conciencia planetaria donde todos los datos que el humano planetario va a insertar como nueva realidad. De esa forma estamos creando todo el mapa del camino del mago en la Tierra.